Bienvenidos, señoras y señores. Esto es Panorama 360, un programa de noticias internacionales aquí en UCL de Latinoamérica para el mundo. Hoy nuestro programa se va a centrar en las elecciones trascendentales del domingo en Venezuela. Vamos a darles un poco de información acerca de la economía, de los candidatos y, por supuesto, de la presión internacional para que sea reconocido, si de alguna forma gana la oposición, estas elecciones por Nicolás Maduro. Señoras y señores, vamos al primer informe y a ver qué dice María Corina Machado, quien es la que revoluciona desde debajo, quebrando las bases del chavismo, a la República de Venezuela. A ver qué dice. Yo quiero empezar diciendo que Venezuela ya no es la misma. Lo que ha pasado en estos últimos años es tremendo. Lo que estamos viendo es un movimiento que no tiene precedente en Venezuela. Yo me atrevo a decir incluso en América Latina, porque esto es algo donde tenemos la cuarta parte de nuestro país en el resto del mundo unido en una causa. La gente va a salir masivamente, no solamente a votar, con la responsabilidad individual de cada voto se cuenta y se defiende. Que ellos pretendan hacer fraude, por supuesto, que nos amenacen con violencia, lo hacen todos los días, pero al final ellos hablan de guerra civil. Para que haya una guerra tiene que haber un enemigo, y aquí no hay enemigos. Nosotros hemos logrado unir al país en un anhelo de cambio y traer a nuestros hijos a un país donde podamos vivir con dignidad y en paz. Y el régimen está consciente que esto se les ha diluido al extremo que todos los días que pasan son más y más personas, sectores de los distintos, digamos, pilares que han sostenido este sistema, que se nos acercan preguntando, indagando de cómo sería el proceso de transición y cómo quedarían ellos tras este proceso de transición. Ella es la protagonista número 1 de estas elecciones, aunque no es candidata, porque el madurismo, el chavismo, no lo quiso y, por supuesto, prohibió su postura. Ahora sí, quiero que nos metamos un poco en cómo vive la gente, porque hay una dolarización por debajo, donde ya los números y la inflación eran incontrolables. Y esto de la dolarización, los pequeños comercios que empezaron a utilizar la moneda estadounidense, fue cambiando y desacelerando la inflación en Venezuela. Veamos cómo viven, cuánto ganan, cuánto necesitan para vivir en este pequeño informe. Venezuela tiene lo que se conoce en economía como un sistema multimoneda, es decir, conviven los bolívares, los dólares, si vas al estado Táchira, los pesos, si vas al sur, reales brasileros o oro, a veces los euros, y entonces nos tenemos que acostumbrar a pagar en efectivo, en bolívares, a través del celular. La dolarización en Venezuela fue un proceso caótico, espontáneo, vino principalmente de la gente, de los empresarios, y fue, yo te diría, en esencia, un mecanismo de defensa. O sea, fue la respuesta de la gente para protegerse frente a la hiperinflación. Los precios subían a razón de 50% mensual, 2-3% diario, en bolívares eso era inmanejable, y la gente optó por manejarse en dólares. La canasta de alimentos para una familia de 4 miembros está en alrededor de $550. Eso lo necesitaría una familia de 4 miembros solo para cubrir alimentos. Y si quiere cubrir el resto de productos que tiene una familia, servicios, etcétera, necesitaría alrededor de $1,150. El ingreso de un trabajador en Venezuela, si es del sector privado promedio, está en torno a $230. Y si es del sector público, está en $130. Igual son montos muy bajos. Este año en remesas se reciban 3.500 millones de dólares. Respecto al PIB, eso es 3.5 puntos del PIB. Cerca de 30% de las familias tienen una ayuda, dependen pues de las remesas. La gente buscó protegerse. Los dólares son un mecanismo de protección. La gente, los comerciantes evitan poner el signo de dólar, pero es como un secreto a voces, ¿no? El gobierno no es que la avala, de hecho ha intentado restringirla, puso un impuesto. Toda transacción que se pague en dólares, en efectivo en efectivo, que necesite factura, te van a cobrar el 3%. Pero el gobierno trata de detener la dolarización, pero no ha podido. La gente se maneja en dólares, el gobierno lo entiende, pero se hace de la vista gorda, como con muchas cosas. Allí vimos un panorama de lo que sucede en la economía
venezolana. Y ahora sí vamos a ir a la política internacional y uno de los socios más importantes de Venezuela es Brasil, por supuesto. Veamos qué dijo Lula da Silva acerca de estas elecciones. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter banho de sangue. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha expresado su preocupación por las amenazas de violencia postelectoral proferidas por su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, Nicolás Maduro dijo ayer martes que la advertencia sobre que habrá un baño de sangre en la nación caribeña si pierde las elecciones presidenciales fue solamente una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. El líder venezolano ha sugerido repetidamente durante sus discursos de campaña que si pierde las elecciones se podría llegar a la violencia. ¿Paz o guerra? ¿Guarimba o tranquilidad? Lula hizo un llamado a la calma y a la resolución pacífica de diferencias políticas. Que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Vamos a un pequeño corte después de este panorama exhaustivo de Venezuela. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriajanina.com.ar. Orlando Avendaño, un fascista, un nazi. No son crímenes de odio cometidos por venezolanos. Le cayó un árbol a Delcy Rodríguez. Disfrutan en su odio, en su deseo de venganza. ¿Qué haría esta gente si tomara el poder político en Venezuela algún día? Iría a vengarse, a matarte a ti que me ves. Tienen la violencia por dentro, son seres violentos, vengativos, envidiosos. Allí vamos a hablar justamente con quien es parte de esa conversación de Maduro, que es Orlando Avendaño, que es periodista, es escritor, también es editor de Voz Media. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mil gracias por la No, a vos, invitación. por favor, ¿dónde te encontrás en este momento? Ahora estoy en Medellín. En Medellín. Tenés esa doble ciudadanía, ¿no? Venezolano Correcto. y colombiano. Contame Y un poco cómo correcto. es que Maduro hable de vos en primera persona. Bueno, es parte del día a día de los periodistas, de los medios que se atreven a disentir y a tener autonomía en el país. Unos días después de ese video me amenazó en una tarima, me pidió que me investigaran, dijo que yo era un agente de la CIA, que me pagan los gringos, etc. Es parte de esta labor, la verdad. Obviamente no deja de ser preocupante, sobre todo por la familia, sobre todo por la gente que uno tiene. Uno sabe que esta es gente sin escrúpulos, gente sin límites en lo absoluto, y que hay un riesgo inmenso en ser disidente de este régimen. ¿Hace cuánto que no estás allí en Venezuela? Yo desde el 2018 no estoy en mi país. Bueno, Maduro está desde 2013, ¿no? Y ahora hay unas elecciones trascendentales que por lo menos van a cambiar, ciertamente, queremos la historia de Venezuela, porque hay una alta chance que los opositores que fueron perseguidos, que como María Corina Machado no se pudo presentar, y así varios candidatos tengan una cierta chance de ganar la elección. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que crees? Vamos a ir por ese camino y vamos a charlar profundo de esto, que me parece interesante. Bueno, está cuesta arriba, es muy difícil, digamos que las probabilidades juegan en contra y a partir de la experiencia uno podría suponer qué es lo que va a ocurrir este domingo.
Ya ellos, esto es un régimen tiránico, como ya ustedes saben muy bien, sin escrúpulos, que es capaz de matar, torturar y perseguir para mantenerse en el poder, y en ese sentido probablemente vayan a hacer lo posible para aferrarse en el poder. Ya ha habido fraudes electorales, ya han manipulado elecciones y números, por lo tanto es probable que lo hagan este domingo. Pero hay algo importante y que el mundo tiene que entender: ningún venezolano es ingenuo. Nadie está yendo este domingo a votar pensando que esto simplemente se trata de ir y votar y tener buenas intenciones. Todos estamos al tanto de que 25 años de la que ha sido probablemente la peor tiranía de la región, junto a la de Cuba y la de Nicaragua, no se acaban así. Pero el hecho de que estemos conscientes cambia completamente el escenario. El venezolano el domingo va a votar, pero realmente se está preparando es para defender el voto. Y eso ha sido clave en este punto. El liderazgo de María Corina Machado ha hecho un llamado y ha buscado incentivar, mucho más allá que la participación, la defensa del voto. De hecho, ha diseñado toda una estructura de defensa del voto. Ella la ha llamado comanditos, ¿no? Que son estos grupos de organizaciones que a veces son familiares, ¿no? Son mamá, papá e hijos, y dicen: nosotros defendemos los votos de este centro de votación y de aquí nadie nos va a sacar el domingo. Entonces, mira, hay una serie de condiciones que se han dado para que la de este domingo no sea simplemente una elección, sino que sea una muy buena oportunidad para lograr recuperar nuestra libertad. Mirá, hablaste de libertad justamente en estos días. Estamos en Buenos Aires nosotros grabando, y estaba entrando a un comercio yo, ¿no? Y había una persona venezolana, ¿no? Y yo siempre hago el testeo, no solo con periodistas y gente intelectual, sino también el ciudadano común que piensa. Y me dijo: ustedes no saben lo feliz que son. Una ciudadana que por supuesto hace años que se fue de Venezuela en las peores condiciones, ¿no? Y esto habla un poco de esa libertad de la cual han perdido, pero que en otros puntos no se valora. Completamente. Mira, es así. Nosotros éramos un sistema modélico en la región, teníamos una democracia sólida, una economía boyante, próspera, éramos un ejemplo regional desde muchos puntos de vista y dimos por sentada la libertad y la democracia. En el 98, cuando los venezolanos optan por Chávez, no lo consideran como algo que podía tener un peso determinante en la historia, sino como simplemente un experimento. Claro. Incluso quienes votaban en contra decían: bueno, nada, en el peor de los casos tenemos 5 años de un mal gobierno. Pero no, esos riesgos tienen un costo importante y lo hemos pagado. La libertad cuesta mucho tenerla y cuando se pierde es muy difícil recuperarla. A nosotros nos ha costado muchísimo. En la región tenemos varios ejemplos precisamente que dan cuenta de eso. En 2012, recuerdo, hacía radio también, ¿no? Por las mañanas, y hablábamos con periodistas de Venezuela justamente, en esos tiempos donde la salud de Chávez, en realidad hubo, ¿no? Unos meses que no se sabía si estuvo vivo o falleció, ¿no? Y hablábamos de elecciones y nos contaban que los tanques y las tanquetas estaban dentro alrededor de los colegios como para amedrentar. ¿Sigue habiendo ese sistema? ¿Sigue pasando esto? Sí, claro, 100%. Hoy Caracas, que es el cierre de campaña, por cierto, tanto de María Corina Machado como de Nicolás Maduro, está completamente militarizada, completamente. En las últimas semanas hemos visto un aumento de los retenes policiales en todo el país. De hecho, pues es un aumento además diseñado para frustrarle a la oposición el avance de la campaña. Se ha diseñado exclusivamente para eso. Pero en Caracas lo estamos viendo, Caracas está militarizada, ellos tienen esto que llaman el Plan República, que es un sistema de supuestos, ¿no? Esto lo diseñan con ese propósito de resguardo de las elecciones por parte de los militares. Pero el Plan República lo que ha servido históricamente es para amedrentar, no es poner un militar en cada centro electoral, que al final termina siendo una táctica de intimidación 100%. Esto sigue
Y además hemos visto las amenazas de los últimos días, ¿no? Maduro hablando de un baño de sangre, de que aquí si ellos pierden va a haber una guerra civil. Eso no es de gratis. Ahora, contame un poco, Orlando. Venezuela, vos hablaste justamente de Caracas. Fuera de la ciudad, ¿sí? Hay otras urbes, por supuesto, pero dicen que Caracas está como debajo y por arriba viven de alguna manera algunas bases medias fuertes, medias oscuras, el poder que va por debajo, no estamos hablando de los militares. Descríbeme un poco esa situación también de la que viven en cuanto a seguridad, ¿no? O a inseguridad, y es la mano de obra oscura del chavismo, del madurismo. Contame un poco de eso. Bueno, eso ha sido fundamental para la supervivencia del régimen en estos últimos años, porque Nicolás Maduro, hay que entender algo, Maduro no es un líder como lo era Hugo Chávez, no es una figura ni inspiradora, ni es una figura popular, en lo absoluto. Maduro, el único mérito que tiene Maduro es que ha sido capaz, y es un mérito muy grande, no es fácil, ha sido, como lo dijo, creo que fue Mike Bolton en su libro de memorias, John Bolton, me confundí con Mike Pompeo, porque creo que Mike Pompeo también dice algo al respecto en su propio libro de memorias, que es que Maduro terminó siendo un hueso muy difícil de roer. Claro. Tenemos que recordar la estrategia de máxima presión que aplicó el presidente Donald Trump contra Maduro, y ahí sigue. El gran triunfo de Maduro es que él ha sido el factor que cohesiona todos los grupos criminales en Venezuela. Entonces, ¿el chavismo qué ha hecho? Ha repartido el país en bandas, en facciones. Hay una facción del país que es el arco minero, que la controlan los rusos. Hay otra facción del país que es el occidente, el suroccidente, que es la frontera con Colombia, que está completamente controlada por las guerrillas de la FARC. Hay una frontera oriental donde hay mucha presencia del régimen iraní y de propiamente grupos terroristas islámicos. Tenemos los colectivos chavistas, que son grupos paramilitares. Y después también tenés la inteligencia cubana, se habla de 22.000, ¿no? Agentes. Claro, es un factor determinante, ¿no? La participación de la inteligencia cubana fue fundamental, sobre todo para la cooptación de las Fuerzas Armadas. Ellos neutralizaron a las Fuerzas Armadas con los cubanos. Ahora, mis últimas dos preguntas para no sacarte tanto tiempo. Hay un personaje que está detrás de esto, vos hablaste de Maduro, pero quien maneja la República es Diosdado Cabello. Contanos acerca de él, por favor. Mira, ¿sabes qué? Con Diosdado ha habido una cierta evolución o involución de su papel como figura determinante dentro del chavismo. Y esto porque está esta noción de que Diosdado es el número 2 del chavismo. La verdad es que Diosdado ha ido perdiendo espacio dentro del chavismo. Y de hecho, esto, digamos, dentro de los escenarios que se considera, uno de los escenarios, y probablemente el más viable o el más probable, es que hayan factores del chavismo que se nieguen a una negociación, a negociar una transición pactada, porque simplemente es una cuestión de supervivencia. Claro. Ellos no pueden, porque si salen del poder, pues es una cuestión existencial. Diosdado Cabello es uno de estos tipos, pero es que además Diosdado Cabello tiene algo, que es que él no tiene con qué negociar. Diosdado Cabello no es el presidente de la Asamblea, claro, es apenas un diputado más. Ha ido perdiendo mucho espacio. Hoy yo creo que la figura más poderosa del país, cuidado si más que Maduro, son los hermanos Rodríguez, que son Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez es actualmente el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Delcy Rodríguez es la vicepresidente, y se han convertido en las figuras determinantes. De hecho, la neutralización de la facción que representaba Tarek El Aissami es en parte una muestra de el ascenso en el poder de los hermanos Rodríguez. Bueno, estás describiendo esa situación. Ahora, con todo esto dado, ¿no? Una elección que es trascendental, que la gente... las sensaciones se notan, los números están, y parece que el pulso se va a ganar en cuanto se emita el voto. El tema es toda esta estructura, ¿sí?, que tiene por detrás. ¿Cómo Maduro, después de generar este poder, esta estructura en base a los militares, en base al poder extranjero, en base a Cuba, a Nicaragua, cómo uno puede creer que suelte
el poder tan fácilmente? Bueno, ese es el reto y creo que nadie lo cree. Por eso es que la estrategia para el domingo se ha armado en torno a la defensa del voto, porque el punto es ejercer presión. Ejercer una presión que sea tan significativa que de alguna manera provoque el rompimiento de la estructura. Hay muchas condiciones que han cambiado para que estas elecciones no simplemente un fallo, sino que representen una oportunidad. Es como te comentaba, la estadística que cambió, Venezuela cambió. Esto ya no se limita a las burbujas de Caracas, clase media protestando, no. Esto es todo el país. Durante esta campaña vimos gestos impresionantes que demuestran el talante del venezolano. Ustedes deben saber que en el restaurante en el que se sentaba a almorzar María Corina Machado, ese restaurante no solamente lo cerraban, sino se llevaban presos a los dueños. En el hotel en el que se hospedaba María Corina Machado, a ese hotel lo clausuraban y se llevaban presos a los dueños. ¿Cuál era la respuesta de la gente? Quédate en mi casa, almuerza en mi casa, no me importa que me metan preso, quédate aquí. Por cada hotel que cerraban, 200 personas se ponían a disposición. Entonces, esta es una Venezuela muy distinta, es una Venezuela que perdió el miedo, que además son las clases populares las que perdieron el miedo, las que hoy más que nunca desean libertad. Y esto es un liderazgo muy distinto, es un liderazgo que creo que está dispuesto a realmente ir hasta el final. Entonces, brevemente, ¿cuáles son los escenarios? Mira, son dos, es muy fácil, es una obviedad, que por cierto, los dos escenarios parten de la misma premisa, la oposición gana, porque no hay forma numérica, no existe en que la oposición no pierda. Pero los escenarios son dos, o se roban las elecciones o reconocen el triunfo. Sí. Si reconocen el triunfo, para mí esto se daría en el marco de una negociación, es decir, ven tan abrumador todo, ven que no hay forma de que el aparato represivo resguarde ese fraude, que prefieren negociar antes de sus garantías. Claro. Sí, Esto es un escenario que para mí es menos probable vista el comportamiento del régimen, y está el escenario 2, que es que se roban las elecciones. Sí. De ese escenario yo creo que se desprenden dos opciones, y es que el aparato represivo le responda, y la otra es que el aparato represivo no le responda y por lo tanto se quiebre la estructura. Ahí ya. Yo creo que eso es más probable. Bueno, sí, porque esto de las bases se está notando, ¿no? De cómo ya las bases se acercan a Corina Machado y están hablando de qué sucedería con nosotros en caso de que ustedes ganen. Digo, ya ese quiebre en las bases ya está. Orlando, bueno, te agradezco, creo que es un panorama muy claro de lo que sucede allí. Esperemos que gane la democracia, ¿no? Que ganen los ciudadanos, que gane su elección. Y por supuesto, ya la presión internacional está. Un socio como lo había sido Lula dijo que tiene que aceptar, porque si no, estas elecciones no pueden ser reconocidas internacionalmente. Creo que ya el mundo esa señal la está dando. La pelea se tiene que dar, por supuesto, como se está dando desde adentro para afuera. Es así, es así. Gracias a todos. Yo creo que los medios necesitamos que nos acompañen, necesitamos que estén con nosotros este fin de semana, que va a ser muy duro y yo sé que va a ser así que gracias. Bueno, Orlando, te mando un abrazo grande y bueno, que sea lo mejor para Venezuela y un gusto haberte tenido aquí en este programa. Igualmente, otro abrazo. Señoras y señores, la realidad, la actualidad de Venezuela aquí. Domingo, una elección trascendental, veremos qué sucede. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos aquí en Panorama 360. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. El canciller Mirzoyan presentó las prioridades de la política exterior de Armenia en Londres. Matthew Miller, Armenia y Azerbaiyán siguen avances significativos hacia el logro de la paz. La Embajada de Estados Unidos en Armenia, Washington, tiene la intención de apoyar a Yerevan en la mejora de la gestión del sector de seguridad. El Consejo de la Unión Europea celebró la intención de la Comisión Europea de iniciar un diálogo sobre la liberación de las visas de Armenia. El ministro de Economía de Armenia recibió a la embajadora de Siria en Armenia. Armenia es el mayor comprador de armas de la India. El año pasado
compró por valor de 600 millones de dólares. El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos celebró la decisión del Consejo de la Unión Europea de brindar apoyo a Armenia. Lituania expresó su apoyo al fortalecimiento de los vínculos de la Unión Europea con Armenia. Samantha Power, la cooperación entre Armenia y Estados Unidos se fortalece día a día. Surén Papikian agradeció a la Unión Europea y los Estados miembros por la decisión de brindar apoyo a Armenia, en materia de seguridad, por supuesto. El embajador de Irán, Armenia tiene una frontera segura y estable que desempeña un papel vital en el fortalecimiento de la seguridad regional. Sájarova, sigue vigente el plan de Rusia de abrir un consulado general en la región de Syunik, en Armenia, en el sur. Un diputado sueco sostuvo que el occidente debería aplicar sanciones en caso de cualquier invasión de Azerbaiyán en el territorio armenio. El primer ministro de Armenia participó en la mesa redonda Proteger y garantizar la democracia en Londres. Pashinyan se reunió con el primer ministro de Países Bajos recientemente elegido. Azerbaiyán rechazó la oferta de Armenia de celebrar una reunión entre Pashinyan y Aliyev en Londres. La subsecretaria de Estados Unidos dijo: un representante del ejército de Estados Unidos trabajará en el Ministerio de Defensa armenio y el Banco Mundial prestará 102 millones de euros para mejorar el sistema de salud de Armenia. To transform COP29, a climate change meeting in Azerbaijan in November. Los armenios deben movilizar a los ciudadanos del mundo. Tienen que elevar sus voces para que se respeten las convenciones sobre el cambio climático y el genocidio. Es una oportunidad única para revelar la verdad sobre el régimen de Aliyev en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se va a dar en Azerbaiyán. Con el hashtag COP29 o Strip Greenwash Genocide. Esto es lo que decía Luis Moreno Campo, el primer fiscal de La Haya, que los armenios tienen que aprovechar esta situación. La República de Armenia en idioma español. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Nos vamos hasta la semana que viene desde aquí, Latinoamérica al mundo. Gracias.